Bien, hermano, buenas noches a todos. Continuamos avanzando poco a poco en la epístola a Tito y hoy vamos a terminar el capítulo 1. Así que vayan ubicando la carta. Vamos a estar tratando los versículos del 10 al 16. Permiso. Tito 1 del 10 al 16. Aquí vamos a estar hoy dedicando la noche a una seria advertencia a la iglesia acerca de ese fenómeno del cual está detrás Satanás, que es acerca de los falsos maestros. El mismo Señor Jesús, Mateo 24, nos advirtió que vendrían inclusive hasta falsos cristos y tenemos que estar alertas. Así que vamos a leer el texto y luego lo pasamos a comentar. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, pues todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Creo que la hermana Yelisa ha dirigido el culto hoy precisamente ayudando a este texto en el sentido de que nos está mostrando lo que Dios quiere para nuestras vidas en contraste totalmente a lo que hacen todos estos falsos maestros. Sabemos que Tito fue enviado a esa iglesia de Creta, que él debía poner en orden todo. La vez pasada estuvimos hablando acerca de el oficio de los diáconos y los pastores. O sea que todo lo que estuviera mal en aquella congregación, Tito debía de ponerlo en orden, y tenía una de las cosas difíciles era hacer limpieza de obreros falsos que le hacen mucho, pero mucho daño a la iglesia. Está mencionando en específico lo de la circuncisión. ¿Por qué? Porque sobre todo al principio de la era cristiana estaban aquellos los llamados judaizantes, que sí que eran judíos mesiánicos, habían aceptado y recibido a Cristo como el Mesías, pero seguían atados a aquella ley de Moisés, inclusive hasta imponiendo la ley de Moisés a la par de la fe en Cristo. Y hermano, eso es contra gracia. Nosotros sabemos que todos somos salvos por gracia únicamente. Y por eso es que debían de ser señalados. Esto es un fenómeno real, como dije anteriormente, promovido por el mismo diablo para tergiversar la verdad. Y esto ha sucedido desde el mismo huerto del Edén. O sea, eso no ha cesado en ningún momento. Y el problema se manifiesta en la producción de sectas y en las malas interpretaciones. Voy a decir esto con cuidado. Si yo fuera diablo, yo haría esto exactamente. Meterme en las iglesias y sembrar duda y promover sectas y promover cosas y darle visiones a gente que no. ¿Por qué? Porque es una táctica tremenda. ¿Por qué? Porque los de afuera ya son de él. Entonces lo que hace es tratar de sembrar engaño. Y hermanos, ese fenómeno cada vez se ve más y más en los días actuales. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando al fin. Y al acercando al fin, él ha intensificado esta artimaña. Y es triste hombres
que se presten como instrumentos del diablo para promover todas estas cosas y todos estos engaños y todos estos problemas. Característica típica de estos delincuentes es cometer delitos, o sea, quebrantar la ley. Les llaman contumaces. Una persona contumaz es cuando es tenaz en mantener su actitud o sus ideas. O sea, adoptar una manera de pensar y que no haya quien les haga cambiar o desistir. Eso es un contumaz. Y, hermano, no debemos de ser contumaces. Siempre debemos de tener una mente abierta, presta, humilde, confesarle al Señor nuestra finitud, nuestras deficiencias y rogar y pedir que Él sea quien nos guíe y que nos vaya llevando a toda verdad. Es diferente a ser contumaz. Y esto es característico más bien de la soberbia, cuando falta la humildad. Porque acuérdense que la soberbia es la que no te permite a ti reconocer, me equivoqué. Y entonces no quieren entonces progresar. La ignorancia es real y Dios la pasa por alto. Eso es cierto, Él lo dice, yo paso por alto la ignorancia, los tiempos de la ignorancia. Pero lo que no pasa por alto es falta de humildad y no querer aprender, la obstinación o persistir aunque la persona esté mal. Muchos de nosotros hemos confrontado sectarios que vienen y tocan a la puerta y aunque por mucho que uno le trate de explicar, de decir, contumaces, tercos, no son capaces de pensar, caramba, es mi alma la que está aquí en juego, yo tengo que atender para poder entonces hacer las correcciones necesarias. O sea, más bien es cerrar los sentidos a la verdad y todo por terquedad. Esta actitud realmente es bien necia, en nada beneficia, porque la persona termina haciéndose su propio mal. Y es peor cuando no se tiene en cuenta, que aquí lo está diciendo, que engañan hasta casas enteras, cuando no se tiene en cuenta el efecto que causa en los demás. ¿Por qué? Por la influencia que ejerce un líder, sobre todo un líder religioso, en otras personas. Lo he dicho en otras ocasiones. Ustedes le prestan su mente a que tienen delante enseñándole, sea pastor, sea maestro, sea cualquier líder. Ustedes le están prestando sus mentes, que son como esponjas, y están captando. Y eso que va entrando a su mente, créalo o no, está haciendo un impacto no solo en su conocimiento, en cómo usted va a sentirse y en lo que usted va a hacer. Por eso que esto es muy serio lo que estamos hablando. Y el líder tiene que reconocer esto y ser responsable delante de Dios y caer de rodillas y decirle, Señor, que sea tu palabra, que no sea mi palabra, que seas tú hablando por medio de mí, porque, repito, no se trata del propio mal, sino es causarle daño a otras personas. ¿Por qué? Porque la carrera de aprendizaje, hermano, la vamos a tener que mantener mientras que estemos aquí en la tierra. Nunca vamos a dejar de aprender. Por eso Proverbios 3, 5, 7 dice, no te fíes de ti mismo. Vamos a leer ese texto porque es lo que nos advierte en contra de la terquedad y de ser contumaces. Proverbios 3, 5 al 7a. Proverbios 3, 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y aquí está la cosa. No te apoyes en tu propia prudencia. O sea, no seas terco, no seas contumaz, caprichoso. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y ahora el 7 lo dice bien claro, no seas sabio en tu propia opinión. Como leíamos precisamente ahí mismo en Colosenses, que todo lo que hacemos, todo lo que decimos, sea siempre teniendo en mente a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 10 que lo que hablan es vanidad y engaño.
Y esto es peor cuando sirven de maestro. Sabemos que Santiago capítulo 3 del 1 al 4 hay una advertencia a muchos diciéndoles, si no han recibido el don de maestro, no lo procuren, porque van a hacer más daño y van a tener doble responsabilidad y van a tenerle que rendir cuentas a Dios. Porque no hay cosa más cierta, hermano, que el maestro aprende 2 veces. Si yo les preguntara, por ejemplo, ¿de qué se trató el tema del mensaje del domingo? Sí, eso es muy fácil, pero ¿pudieran abundar un poquito acerca del amor? Ok, muy bien. Ok. Okay, exactamente. La cosa está en que el maestro siempre aprende 2 veces. ¿Por qué? Porque tiene que preparar la lección, tiene que expresarla, y es por eso que tiene la gran responsabilidad ante Dios de prepararse bien en el tema que va a presentar, porque dice, Señor, si tú no tienes este don y Dios no te ha capacitado por él, no lo procures. Y Pablo, ya les dije anteriormente que está mencionando específicamente a los judaizantes que diseminaban doctrinas por todas partes, corrompiendo el evangelio de salvación por gracia. Ellos eran legalistas judíos que profesaban ser cristianos, pero se infiltraban en las iglesias enseñando sus doctrinas erradas de guardar la ley para justificación. Y uno lo dice así nomás, ay, si eran legalistas. No, hermano, eso es muy serio. ¿Saben por qué es muy serio? Porque hay un sacrificio de Cristo en la cruz que dijo consumado es, y que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Cómo yo voy a venir por otro lado a decir que no solamente la cruz de Cristo, hay que seguir la ley de Moisés? Pero bueno, eso usted dirá, eso pasó en los primeros siglos. No, sigue pasando, porque acuérdense que detrás de eso está el engaño del enemigo. Hoy día están los que creen en la pérdida de salvación, que es darle insuficiencia por completo al sacrificio de Cristo. Y la gente no piensa en eso y piensa que esto es más serio de lo que nosotros pensamos. Y eso no lo podemos permitir nunca que se enseñe en la iglesia. Nosotros aquí enseñamos que nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe. Que ese debe de ser el verdadero mensaje. Aparte de los judaizantes, imagínense que tenían que combatir, yo no voy a entrar en amplitud al tema, la influencia del gnosticismo, que era una herejía tremenda que estaba influenciándose en aquellos días, y tuvieron que combatirla, tuvieron que combatir el docetismo y muchas otras cosas que estaban haciéndole daño a la iglesia. El consejo de Pablo a Tito, ya vemos que la misión de Tito no era nada fácil, llegar a una iglesia, imagínense confrontar a estos que, imagínate, la pobre iglesia comenzaba a formarse, no tenían mucho conocimiento, llegaban estos delincuentes y les enseñaban cualquier cosa y la gente las recibía sin discernimiento ninguno. Entonces no era fácil que Tito llegara y, como dice ahí, le tapara las bocas. Porque es lo que dice de los versículos 11 y 12. Taparles la boca, o sea, no permitir que sigan enseñando o engañando y afectando familias enteras, arrastrándolas tras sí. Yo siempre digo que no me asombra, y al final aquí yo tengo una lista de los falsos maestros, falsos líderes actuales, modernos, tanto en inglés como en español, muchísimos, y a mí no me asombra ninguno de ellos. A mí lo que me asombra es la cantidad de seguidores que logran. Gente que no tiene discernimiento ninguno, que no tiene raciocinio, porque usted tiene que saber que hay algo cuando es ilusorio, cuando es ilógico, cuando no hace sentido, y usted tiene que abrir sus ojos. Casi siempre dice el texto que procuran ganancias deshonestas. Es cierto. Y no es menos cierto que todo obrero es digno de su salario. Pero una cosa es que todo obrero sea digno de su salario
y otra es que utilicen el cristianismo para sacarle provecho financiero. Como hay mucha gente sacando provecho financiero, y no solamente el Señor advirtió acerca de estas personas en Mateo 23:14, sino un poquito más amplio, habla Pablo en Filipenses capítulo 3, 18 y 19. O sea, que estaba ocurriendo también en la iglesia de Filipos. Filipenses 3, 18 y 19. Porque por ahí andan muchos. No eran pocos, muchos. De los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. No nos asombre que hoy día este movimiento de la prosperidad, que precisamente es este texto, es prácticamente aplicar este versículo, donde todo el enfoque es en lo terrenal, en la prosperidad, en el dinero, en lo material, contrario a lo que el Señor nos enseña, que hagamos tesoro en los cielos, a través de nuestras obras, a través de nuestro servicio, etc. Así que Pablo advirtió de este fenómeno, también en 1 de Timoteo 6:5. Dice que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque están predicando otro evangelio y propagando falsas doctrinas. Segundo, que les está asegurada la perdición para el fin. Esto es el infierno. Las veces porque ya hoy día casi ya no lo están haciendo, pero las veces que confronté testigos de Jehová en casa, sin perder, como dice, los estribos, ni enojarme, ni airarme, con toda mi suavidad les digo, ustedes están en una secta y ustedes están prácticamente engañando a las personas, y si ustedes no se arrepienten van a ir al infierno. Yo se los digo así, pero sin airarme, y se quedan así y no los dejo hablar. Una cosa tras otra para no dejarlos hablar. Que inclusive hubieron 2 testigos de Jehová que de buenas a primeras tocan una puerta y quedaron asombradísimos. ¿Saben por qué? Porque los dejaron entrar. No, pero estamos, hermano, esto es serio. ¿Cómo Satanás está usando a estas personas que dice cuyo Dios es el vientre? Y no se está refiriendo solo a comida, a bulimia, sino más bien a apetitos sensuales, apetitos concupiscentes. Siempre que usted escuche esa palabra concupiscencia, se refiere a apetitos desordenados, extravagantes, extremos. Es lo que significa esa palabra concupiscente, que emplean el evangelio como pretexto para el pecado o la libertad y dan licencia para pecar. Por eso sí, tenemos que seguir haciendo énfasis en la gracia de Dios para salvación y la santidad de vida como cristianos. Vivir una vida santa. Y dice que Pablo ahí en Filipenses, ahora os digo llorando. ¿Por qué el llanto de Pablo? Por el amor. ¿El amor a quién? Primero a Cristo. A lo que Él hizo por nosotros, por salvarnos. Que no solamente fue dejar su trono en gloria, venir a sacrificarse de la manera que lo hizo. Entonces, por amor a Cristo y también por amor a las almas, es que Pablo lloraba por lo que estaba pasando con esta gente, por el daño que causan a las iglesias, por tantas vidas arruinadas, por el vituperio que atraían al nombre de Cristo. En ese caso, podemos mencionar inclusive mismo catolicismo, sobre todo en los tiempos de la Inquisición,
Como en el nombre de Cristo, hermanos, cometían las peores torturas inhumanas que usted se puede imaginar, por la mínima cosa. Y lo hacían en el nombre de Cristo. Eso es traer vituperio al nombre de Cristo. Y eso sucedió en la historia. Gracias a Dios que eso acabó, pero fue real por muchos años. ¿Por qué? Porque oscurecen el significado real de la cruz o la misma esencia del Evangelio. Por eso su gloria viene a ser su vergüenza. Quiero presentar a ustedes, hermanos, características más bien generales de una secta para que las conozcamos, para que estemos alerta o para que ayudemos a otros que quizás inclusive podamos tener parientes o familiares envueltos en alguna de ellas. Ojalá que los que ven los videos también se den cuenta de todas estas características y puedan salir de ellas. Pero casi siempre la secta declara ser el grupo o iglesia verdadero. Son exclusivistas. Y usted dirá, pero ¿qué hay de malo de creer que uno es verdadero? ¿Acaso nosotros no somos verdaderos? Sí somos verdaderos. Pero cuando decimos verdadero es la cristiana, no una denominación específica. Yo no puedo decir, no, porque los bautistas son los únicos verdaderos. Ahí le estaría dando la mano a estos sectarios. No, la religión cristiana es la única verdadera, pero casi siempre estas sectas son exclusivistas. Niegan la veracidad de la plenitud de las Escrituras o usan la Biblia sacando textos de sus contextos, pero casi siempre tienen escrituras humanas y le dan mayor énfasis a esas escrituras humanas por sobre la Biblia, aunque la usen. Y niegan una o más de las doctrinas fundamentales cristianas. Casi siempre o niegan alguna de ellas. O niegan la Trinidad, o la deidad de Cristo, o la humanidad de Cristo, o su nacimiento virginal, su muerte vicaria, la resurrección, o la segunda venida. Entonces casi siempre o niegan algo de la naturaleza de Jesucristo, o niegan algo acerca de su misión. Y eso yo lo he explicado muchas veces, pero es sumamente importante y debemos de repetirlo, que nosotros creemos en un Cristo que es 100% Dios, 100% hombre. Y creemos que Él es único Salvador, único mediador. Fuera de esos dos conceptos, todo es falso. Cualquier cosa es falsa. Y por eso es que tenemos que asegurarnos de que estamos en lo verdadero. Fíjense que las otras doctrinas, hermanos, son importantes, pero eso que yo acabo de mencionar es vital, es de suma importancia, porque es cuando uno está siendo guiado por el Espíritu Santo. Y si uno no está siendo guiado por el Espíritu Santo es porque no ha nacido de nuevo. Y si no has nacido de nuevo es porque estás perdido. Okay. También pueden añadir o quitarle a la palabra, Apocalipsis 22, 18, y hasta profetizar falsamente. Pero no solamente quiero compartir estas características de lo que viene a ser una secta, que en una ocasión yo les traje una lista y eran más de 90 y pico de movimientos, de sectas que hay falsas. Pero también el líder tiene su característica peculiar, ya que el texto está mencionando precisamente estos casos. Y debemos notar también en el texto que dice Pablo a Tito que los corrigiera por si venían a la fe. O sea, ¿por qué? Porque a veces no es que todo el que esté hablando sea un falso, pueden ser también personas que necesitaban corrección y que necesitaban pues que simplemente se les guiara a que entraran en el camino de la fe. Pero las características del líder falso, casi siempre todas tienen un poderoso líder humano. Y este se convierte en el Mesías de las sectas. Es más, las palabras de este líder se convierten en una verdad absoluta
y recobran, hay veces, más importancia que la misma Biblia. Casi siempre estos líderes usan tácticas de sugestión, o sea, que ejercen presión para forzar a los miembros a la sumisión, y casi siempre bajo amedrentar, bajo precisamente decir maldiciones si no lo siguen. Por eso es que estas personas, y eso es muy triste, pierden su sentido total de individualidad. Comienzan a pensar, sentir y actuar como el líder, completamente. Obviamente niegan el Evangelio, niegan que la muerte de Cristo haya traído salvación para toda la raza humana, y como resultado, entonces la salvación se alcanza por la adhesión a la secta en lugar de aceptar a Cristo y seguirlo. Algo muy peculiar también, muy triste, instigan al abandono familiar. ¿A qué me estoy refiriendo? Al principio no, pero ya a medida que las personas van adentrándose dentro de estas sectas, les instan a dejar a sus familias que rehúsen ingresar a la secta. Inclusive que hasta lleguen al divorcio para que se vuelvan a unir en matrimonio con alguien de la misma secta. Y por último, una vida promiscua e inmoral, porque son libertinos, promueven el sensacionalismo. Ahora es interesante porque Tito fue enviado a Creta y el versículo 12 menciona uno de ellos. ¿A quién se está refiriendo? Aquí se está refiriendo al profeta cretense Epiménides. Epiménides, él exageró para causar más efecto, y él decía que hacer cretense equivalía a mentir. Eso es lo que él decía. Este fue un filósofo, un poeta griego, vivió por allá por el siglo VI antes de Cristo, y dice que cuando murió su piel quedó al descubierto y se dieron cuenta de que estaba tatuada con figuras extrañas parecidas a escrituras. Y esto creó discordia sobre su estatus de profeta, porque los griegos reservaban los tatuajes únicamente para los esclavos. Eran los únicos que se consideraban tatuarse. Y hoy en día, algunos eruditos modernos han visto esto como evidencia de que este hombre era heredero de las religiones chamánicas de Asia Central, debido a que el ritual del tatuaje se asocia a menudo a la iniciación del chamán de estas religiones. La piel de Epiménides fue preservada en la corte de Esparta, la cual la consideraban como portadora de suerte y buen augurio en la ciudad. En otras palabras, un profeta con estas características no puede estar diseminando nada bueno. O sea que Pablo le asegura a Tito que esto que estaba ocurriendo en la iglesia era verdadero, comprobado, testificado. Como líder tenía que reprenderles, pero con el objetivo no de contender, sino de restaurar para que fuesen sanos en la fe. Y es el propósito de la apología. La apología siempre es presentar un discurso en defensa de lo que usted cree, pero es la actitud con que lo hacemos lo que no nos puede desviar del asunto, porque en todo estamos representando el amor de Cristo. Y por eso que tenemos que presentar una defensa apropiada. Y en eso inclusive tenemos un buen ejemplo en Apolos. ¿Recuerdan a Apolos? Muchos, ¿verdad? Hechos 18, 24 al 28. Él era un orador muy elocuente, Apolos. Pero Priscila y Aquila lo escuchan predicar y ven la necesidad de instruirlo en la verdad. No sabemos, no se nos dice en qué él estaba extraviado, porque tenía un buen propósito, un buen objetivo, predicar y hacerlo con elocuencia, muy bien,
pero no estaba enseñando la verdad. Pero lo interesante de esto es la manera como estos dos siervos de Dios le corrigen. Ellos no lo avergonzaron ni lo abochornaron delante de la gente. Lo tomaron aparte. Parece que le dijeron, mira, Apolo, la cosa es así, 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 así. Y lo bueno de Apolos, que es aplicar prácticamente lo que estamos estudiando hoy, es que él no se enojó. Él recibió aquella amedrentación, aquella enseñanza, la puso en práctica y llegó a ser tremendo predicador y muy útil para el Evangelio. Y ese es el caso que está presentando aquí Pablo a Tito, que es en caso de que hubiera una persona así, más bien lo que necesitaba es ser instruido en el camino de la verdad. ¿Okay? Por tanto, hermanos, todo el que tiene la responsabilidad de enseñar tiene que tener discernimiento como don. En otras ocasiones les he dicho, discernir es detectar una procedencia, sea un argumento, sea una actitud, y uno tiene que discernir, apoyado en las Escrituras, cuando algo de esto proviene del diablo o del hombre. O proviene, obviamente, si viene de las Escrituras es porque proviene de Dios. Pero hay que aprender a discernir y detectar las actitudes de las personas, porque, hermanos, es muy triste, pero el Señor lo dice en Mateo 7, que no todo el que dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Y que van a predicar, y van a predicar en el nombre, y van a hacer milagros en el nombre de Cristo. Y Él dice, yo no los conozco. Y eso es verdaderamente triste. El caso es que los feligreses tienen la responsabilidad de corroborar también lo que se les está enseñando. Esa frase que dice, ya para terminar, todas las cosas son puras para los puros, según el comentario que hace Rairi, él dice que la pureza viene a ser algo muy interior de cada uno, de la mente, de la conciencia. La pureza tenemos que verla de esa manera, interiorizarla. ¿Por qué? Porque en el exterior cualquiera puede presentar una fachada de sí y cualquiera puede presentar un personaje, enmascararse prácticamente y engañar. Pero cuando hablamos las cosas son puras para los puros, es que usted corrobore usted mismo lo que hay en su mente, lo que usted piensa, y mantener una conciencia sana y limpia delante del Señor. Además de imponer la circuncisión de estos judaizantes, demandaban otras leyes en cuanto a alimentación, etc. Y el Señor los llegó a reprender. Los cristianos podemos gozar de los dones de la creación, o sea que no a todo tenemos que decirle que está mal. Y la realidad es que no podemos esconder por mucho tiempo lo que en verdad somos interiormente. Los hechos siempre deben respaldar lo que se enseña o se predica, o lo contrario nos vuelve verdaderamente abominables y réprobos en cuanto a buena obra. Así que los verdaderos líderes deben ser capaces de reconocer y contrarrestar a los falsos maestros que siempre han intentado infiltrarse en las iglesias. Para ello se necesita un profundo y vasto conocimiento bíblico doctrinalmente sano. Ahora, noten ese fenómeno. Si estamos viviendo días donde no le prestan atención a la doctrina y no les importa nada de lo que se enseña o se predica, entonces ¿cómo van a tener el discernimiento para detectar lo falso? Por eso que son congregaciones que viene cualquiera, les habla, les dice cualquier cosa y la gente se la cree. Y tenemos que fortalecernos, hermanos, en el conocimiento del Señor. Siempre les digo, por 3 motivos. 1, tu propio beneficio. Número 2,
para no engañar a otros, que eso es muy triste. Y la más importante de todas, que Dios sea honrado en lo que nos enseña en su palabra. El Señor les bendiga, hermano.